Shabbat Shalom a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que se conectan con nosotros y a los que nos verán en diferido. Paz y bendición del Eterno para ti y los tuyos. Una vez más se dirige a ti el pastor Carlos J. López Rovira, líder espiritual de la congregación Casa de Simiente, la Quejilá Betzera, desde aquí, desde la ciudad de Vega Baja, Puerto Rico, confiando en Hashem, que estés gozando de paz, de salud y de bendición, al igual que tus seres queridos. En este momento quiero notificarte que si tienes algún comentario, lo puedes dejar en el video. Y si tienes alguna solicitud de oración, la puedes compartir con nosotros a través de la mensajería privada y estaremos orando al Todopoderoso por tu petición. Quiero pedirle en este momento a nuestro Roé Rafael Merced que nos dirija en la hermosa bendición que siempre solemos hacer antes de comenzar nuestro estudio de Torah. Nuestro Roé Rafael Merced con nosotros. Amén. Shabbat Shalom una vez más, amados hermanos. Vamos hacia la bendición previa al estudio de la Parashá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav betzivanu al divrei Torah, ve'arev na Adonai Eloheinu et divrei Torahcha befinu ufifiot amcha bet Israel, beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohá, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas respecto al estudio de la Torá. Hazte ruego, Adonai Elohim nuestro, que las palabras de tu Torá sean dulces en nuestras bocas y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. En el nombre de Yeshua HaMashiach, y decimos, amén. Amén. Shalom, amados. Como tenemos en pantalla, nos ocupa en este Shabbat la Parashá número 31, que lleva por tema Emor. Emor, algunos lo interpretan como habla, otros lo interpretan como ordena. Parashá número 31, Emor, ordena. Esta sección de la Torá que vamos a estudiar en este Shabbat comprende desde el capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 24, verso 23. Parashá 31, Emor, desde Vaikra 21:1 hasta el 24:23, para que nuestros hermanos lo vayan buscando en la Torá. Así que estamos ahí. Y algo importante que debemos comenzar señalando en este estudio, amados, es que el Mishkan en el desierto representa el cuerpo del Mashiach. Y usted y yo somos el cuerpo del Mashiach. Como he enseñado en otras ocasiones, todo el Mishkan, todos los utensilios en el Mishkan nos hablan del Mashiach, nos hablan de Yeshua. Por eso es que enfatizo que ese Mishkan, a través de todo el desierto, representaba el cuerpo del Mashiach. Hoy tú y yo somos el cuerpo del Mashiach. Bendito el Eterno por eso. Qué privilegio, amados. Y haciendo un breve señalamiento a lo que trabajamos el Shabbat pasado, donde Hashem exige santidad a los Kohanim, los sacerdotes, a los levitas y a todo al que él escoge como su pueblo. Importante, Hashem exige santidad. Por eso, alineado con esa aseveración, ser Kadosh está asociado con ser diferente. Fue algo que enseñé el Shabbat pasado. Es establecer la diferencia entre lo santo y lo profano. Eso es ser Kadosh. Hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Mencionábamos también, amados, que cuando aceptamos vivir dentro del marco de la Torá del Eterno, nosotros cuidamos los mandamientos y enfocamos nuestra vida en torno a ellos. Y establecimos la diferencia entre cumplir y lo que es, ¿verdad?,
servirle y cuidar los mandamientos. Es muy diferente cumplir a vivir dentro del marco de la Torá. Que toda nuestra vida, nuestra conversación, nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro compartir, todo está alineado dentro del marco de la Torá de Hashem, dentro de los mandamientos. Y estuvimos hablando el Shabbat pasado que el Eterno regula con el código de santidad nuestra vida como personas, nuestra vida en la relación con Hashem, nuestra intervención en la sociedad, cómo nosotros consideramos y cómo tratamos a aquellas personas que tienen diversidad funcional, cómo debe trabajar aquel que ha recibido autoridad de Hashem para emitir juicio. Y finalmente estuve compartiendo con ustedes cómo debe ser la sexualidad de los siervos y de las siervas del Eterno. Todo esto, amados, entra en el marco de la Torá del Eterno, en lo que es vivir, en lo que es cuidar los mandamientos de Adonai. ¿Recuerdan esta figura? Cuando hacemos alusión a ella, estamos haciendo un recordatorio de lo que es profanar la santidad de Hashem, lo que es lacerar, lo que es agujerar, perforar, arrancar de la santidad del Eterno. Entrando ya en nuestra parashá Emor, parashá 31, nuestra parashá comienza con instrucciones para los Kohanim. Específicamente en el capítulo 21, los versos desde el 1 al 9, son instrucciones totalmente para los Kohanim, para los sacerdotes. Y note el énfasis del Eterno y cuál es el propósito de Hashem con todas las instrucciones en ese capítulo 21 hasta el verso 9 para los Kohanim. El propósito final es proteger la santidad de Hashem. Proteger la santidad de Hashem. Si usted analiza la parashá que estudiamos el Shabbat pasado, está directamente relacionada con esta secuencia que estudiamos hoy. Por eso cuando vamos al capítulo 21, verso 1, note que Hashem le dice a Moshe: habla a los sacerdotes, a los Kohanim, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Quizás su versión dice otra palabra. Algunas versiones encontré que dicen difunto. Otras dicen cadáver. Esta versión del 60, Reina Valera, dice que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Es decir, que el sacerdote no se podía contaminar por contacto con muerto en sus pueblos. Pero cuando vamos al hebreo, la Torá dice: Vayomer Adonai el Moshe Emor, el Kohanim Benei Aharon beamarta alechem lenefesh lo itama beamaf. Fíjense que dice beamarta alechem, o sea, le dirás a ellos lenefesh. Nefesh, esta palabra que está por aquí, la marco con el apuntador, lenefesh. Nefesh, vamos a ver un poquito más adelante qué pasa con esta palabra. Mírenlo aquí. Cuando hablamos de nefesh, y siempre enfatizo y lo tengo ahí en pantalla, esto es resultado, ¿verdad?, de los estudios del profesor Eric de Jesús Rodríguez Mendoza, su análisis que hace de esta parashá, y en lecciones que hemos aprendido con él a través de estos años, donde dice que nefesh hace referencia a pescuezo viviente. Siempre que la Torá habla de nefesh, hace referencia a un pescuezo viviente. Usted sabe que aquí usted y yo podemos saber si hay que, ¿verdad? Hay vida, pescuezo viviente. Se refiere nefesh a un cuerpo terrenal.
¿dónde está el detalle? Cuando vamos al castellano, nefesh se traduce incorrectamente como alma. Y ahí ya nos presenta un problema. Cuando nefesh se traduce como alma. Fíjese que cuando vamos a Génesis 2:7, le voy a demostrar por la Torah cómo indistintamente cuando se traduce al español, la palabra nefesh es la misma palabra y se traduce de manera diferente. Fíjese que en Génesis 2:7 dice que entonces el Señor, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente, nos dice en castellano. Y cuando vamos al hebreo, dice, Vaiser Adonai Elohim et Hadan afar min Hadamá, o sea, del polvo de la tierra. Vaipach, o sea, sopló beapaf, aliento, y miren lo que dice aquí. Nishmat Hain. Nishmat Hain, aliento Hain, aliento viviente, aliento de vida. Dice, Vaihi Hadam, y fue este ser lenefesh hayá. Mírenlo aquí, lenefesh hayá. Hayá es vida. Fue un ser viviente. Ser viviente. Fíjense que no estamos hablando de un alma. Estamos hablando de un cuerpo biológico, un cuerpo terrenal. Entonces, cuando vamos al Salmo 16, conocido por nosotros, un salmo mesiánico, dice, pues no dejarás mi alma en el Seol. Fíjense, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Alma. Cuando vamos al hebreo, mírenlo ahí, kiló, porque no taso nafshi li Sheol, nashi, o sea, mi alma. No vas a dejar mi alma en el Seol. Pero ¿y qué es el Seol? Aquí está una representación del Seol. Cuando yo me puse a buscar cómo los griegos veían el inframundo. Esto que tenemos en pantalla es como los griegos veían el inframundo. Todo esto para los griegos es bajo la tierra. Hay unas divisiones. Esto es un lago que según ellos, cuando la persona fallece, pues hay una deidad que debe ayudarlo a cruzar este lago para ubicar esa alma que es inmortal en uno de 3 compartimientos que hay en el Hades, que es como se llama ese lugar. Fíjese que a la extrema derecha, haciendo una nota aquí, el Hades, en la zona del inframundo, donde los muertos deben pasar toda la eternidad. Entonces usted va anotando ahora la palabra nefesh, nos las van infiltrando como un alma, y de ahí viene el concepto griego de la inmortalidad del alma. ¿Por qué? Porque para ellos esas almas deben estar en el inframundo por toda la eternidad, siendo enviados al lugar para el cual hayan sido juzgados, pero todos bajo tierra. El Hades está dividido en 3 subsecciones. Por eso los tengo en el mismo color. En verde, esta zona que está por aquí, se conoce como los prados asfódelos. Prados asfódelos es donde van las almas de los mediocres. Los campos elíseos, que es esta área que está aquí, o sea, aquí van las almas de los mediocres, acá en el Elysium van las almas de los héroes y los virtuosos. Mírenlo acá. Los héroes y los virtuosos van a los campos elíseos. Y finalmente, aquí a la extrema izquierda, el Tártaro es el lugar donde van las almas de los malvados. Las almas malvadas y traicioneras son enviadas para sufrir horribles castigos eternamente, similar al infierno cristiano. Similar al infierno cristiano. Por eso, amados, enfatizamos aquí que esto no es Torah,
Porque fíjese, Kilotas of Nashi Lisheol, no dejarás que mi cuerpo, ¿en dónde? ¿Cuál es el Sheol? El sepulcro, en la tumba. No hay tal cosa, hay creencias, hay vertientes en diferentes círculos de fe que postulan que cuando la persona muere, queda todavía varios días esa alma, ese espíritu pululando en los aires porque quiere regresar al lugar de donde salió. Pero eso no es Torah. La Torah sencillamente dice que una vez la persona, el aliento de vida desaparece, la persona va al sepulcro a esperar la resurrección. El día que suene el gran shofar, ahí será despertado. Ahora mismo no hay nadie en ningún lugar de condenación, nadie está ardiendo en ningún lugar, nadie está condenado. Todos están en el sepulcro descansando. A veces pensamos erróneamente y citamos el verso que dice que, fíjese, amado, como dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces pensamos que hay un espíritu que sale por ahí para arriba, para los cielos, y que va al trono celestial, y no hay tal cosa. Lo que eso implica es que el nefesh, el aliento de vida, solamente reside en Hashem darlo, y esa autoridad y esa potestad siempre va a residir en Hashem. Es lo que eso quiere decir. Hashem siempre tendrá la primera y la última palabra cuando una persona parte de esta dimensión terrenal. La Torah es clara con eso, y Hillel, cuando escribe el libro de los Hechos, dice: nadie subió al cielo. Nadie. Así es que, amados, lamentablemente, todos los timbaleros, los rumberos y todos los deportistas y todas las personas que han mandado a cantar, a tocar y a jugar para el cielo, suena bonito, pero la realidad es que allá arriba no hay nadie ni soñando, ni tocando, ni jugando, haciendo nada. Están todos en el lugar de descanso. Vamos entonces a los requerimientos que hace el Eterno a los Kohanim de los versos 1 al 9. Mire todos estos requerimientos para proteger la santidad de Hashem. En el verso 2 y 3 de Vaikra 21, el Eterno le dice: salvo que sea un pariente cercano, como su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano o su hermana virgen que esté cerca de él y que no haya tenido marido, por ella él puede contaminarse. Ya cuando usted ve la palabra contaminarse, ya usted debe hacerle un entre paréntesis, y ya hemos aprendido que la palabra correcta es inhabilitarse. No se hace compatible con la santidad de Hashem. No es que se contamina, es que se hace incompatible, se inhabilita, entra en un estado de inhabilidad con respecto a la santidad del Eterno para ministrar en el Mishkan. Esto es para los sacerdotes, amados, para los Kohanim. Fíjense que si muere su mamá, su papá, su hijo, su hija o su hermano o su hermana virgen, por ellas él puede estar en el funeral. Él puede asistir al funeral de esos seres queridos. Ese es el sacerdote. Pero mire qué cuidadoso es el Eterno y qué exigente es el Eterno en términos de la santidad, porque en el verso 5 y 6 dice: no raparán su cabeza. ¿Qué tiene que ver raparse la cabeza para un Cohen dentro del marco de la santidad de Hashem? Recuerda que cuando estudiamos las leyes de Zarat, ¿se acuerda? El Zarúa, que es el que tiene Zarat, que se traduce desgraciadamente como lepra en castellano, pero sabemos que no es lepra. Como consecuencia de esta condición, automáticamente, amados, naturalmente, una de las consecuencias de esta enfermedad era que el cabello de los lados de su cabeza se caía.
naturalmente se caía. Entonces el Eterno está protegiendo su santidad, instruyéndole al Cohen que tiene prohibido raparse la cabeza. ¿Por qué razón no podía raparse los lados de su cabeza? Usted ve que todavía hoy algunos movimientos de fe dentro del judaísmo se dejan lo que se conocen como los peyot. Viene de allí. ¿Por qué razón? Porque si un Cohen se rapaba los lados de su cabeza, estaba enviándole un mensaje incongruente al pueblo, porque el pueblo podría sospechar que ese Cohen tenía zarat, y que aún teniendo zarat, estaba ministrando en el Mishkan. ¿Me doy a entender? Por eso el Eterno lo está protegiendo. Estaba prohibido para el Cohen. Y aquí pudiéramos nosotros decir, oye, ¿quiere decir entonces que el Eterno entra en un aspecto tan personal como es un estilo de recorte? La contestación, ¿cuál es? La contestación es sí. Para el Cohen como levita era un requerimiento de Hashem. Pero note que ahora a renglón seguido le dice que tampoco cortarán la punta de su barba ni harán incisiones en su cuerpo. ¿Por qué es todo esto? Porque estos eran mecanismos para expresar el dolor. Todas estas eran manifestaciones de cómo la persona manejaba el dolor, ese proceso de duelo, separarse de su ser querido. Había personas que se sajaban el cuerpo, se cortaban. O sea, algo terrible. Entonces, ¿qué el Eterno le está diciendo al Cohen? Le está diciendo al sacerdote, mira, tú no puedes actuar ni puedes vivir el proceso de dolor como lo vive el mundo, y como diría Rab Shaul a los tesalonicenses más adelante, como aquellos que no tienen esperanza. No podemos vivir como los que no tienen esperanza, que es natural que uno se compunja, que llore. Claro que sí, amados, eso es así, eso es natural, es normal, pero todo debe mantenerse dentro de un control. ¿Me explico? Por eso es que el Eterno dice, serán santos para su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. Mírelo allí. O sea, no lacerarán, no le harán perforaciones, no arrancarán de la santidad del nombre de su Dios, porque ellos presentarán las ofrendas quemadas, el pan de su Dios, por tanto serán santos. Eso está claro. Y hay versiones que en el español usan la palabra tonsura. Cuando dice allí raparse la cabeza, eso se conoce como tonsura. Y ahí tengo un monje católico. Y nota el recorte del monje católico. ¿Por qué se recortan así? Recorte de cabello de los monjes católicos llamado tonsura. Y tonsura literalmente significa cortar. Note que esta práctica comienza en el 1073, cuando Gregorio VII fue elegido líder de ese movimiento de fe. 1073. ¿Cuál es el simbolismo? ¿Por qué se recortan de esa manera? Note que se rapan arriba y abajo. Se dejan una especie de anillo. Y ese anillo simboliza su entrega a Dios. Los monjes debían imitar el cabello de San Pablo, una figura muy importante para la fe católica y del que se sabe que era calvo, y para unirse más a su religión debían afeitarse la cabeza. Esa es la razón. Pero note que eso está claramente y categóricamente prohibido en la Torá, hacer tonsura. Entonces seguimos con estos requerimientos. Note que el Eterno le dice al Cohen, no puedes tocar cuerpo muerto. Ahora viene un señalamiento adicional. Aparte de lo que vimos, raparse la cabeza, cortarse la barba, ¿ok? Hacerse incisiones en el cuerpo. Mire otro requerimiento. El sacerdote no tomará mujer prostituta o privada de su virginidad,
tampoco tomará mujer divorciada de su marido, porque él está consagrado a su Dios. Eso parece que está claro. Pero, amados, al día de hoy, ¿cuántas cosas hemos escuchado nosotros respecto a esto? Personas que han hecho todo lo contrario. Mire otro señalamiento. Si la hija de un cohen se profana prostituyéndose, a su padre profana, será quemada al fuego. Y esto es literal. Esto no es que la marcaban ni que... No, será quemada al fuego. ¿Se acuerda el caso de Judá y Tamar? Cuando le llevaban para ser quemada, ¿se acuerda? Del varón de quien tengo estas cosas, estoy embarazada, decía ella. Porque fíjese que si la hija se profana, automáticamente está profanando a su padre. Y recuerde que venimos hablando de que Hashem está protegiendo su santidad, la santidad de su nombre. Por eso dice en el verso 10, y aquí entran los requerimientos para el Cohen Gadol, no para el sacerdote, ahora es para el sumo sacerdote. Son más rigurosos todavía. El que de entre sus hermanos sea sumo sacerdote, Cohen Gadol, sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite de la unción y haya sido investido para llevar las vestiduras. Mire qué interesante, en castellano dice, no dejará suelto el cabello. Y usted pensará que es que tiene un pelo abundante y que siempre estaba con el pelo recogido y que no se lo podía dejar suelto. Y cuando uno lo lee en castellano da esa impresión. Dice, no dejará suelto el cabello de su cabeza, ni rasgará sus vestiduras. Pero cuando va al hebreo, dice, vea Cohen Agadol, mire cómo dice, ve Hafasher Yusak, o sea, sobre el que se ha derramado al rochó, sobre su cabeza shemen, aceite, hamishha, el aceite de la unción, humilé, o sea, que el que ha sido llenada, hallado su mano, Litbosh vestirá et habegadin, o sea, las vestiduras et roshó lo ifra. No la puede remover, no puede remover esa vestidura, ese, como digo en la parte final, estaba prohibido removerse el misnefet al ministrar. Recuerde que hemos enseñado, no es correcto decir la mitra. No. Algunos lo dicen como el turbante. Tampoco. Es mejor decirlo como está en la Torah, el mitznefet. Esa cobertura que él tenía sobre su cabeza, donde había una laminilla en oro que decía Kadosh la Adonai, santidad Adonai, no podía removérsela mientras ministraba. Eso es muy diferente a leerlo en español que dice que no podrá tener el cabello suelto. ¿Vio la diferencia? Pero fíjense que dice Ubegadav lo ifron. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco podía el Cohen Gadol desgarrarse las vestiduras. Tampoco podía hacerlo. Y aquí es donde la Torah nos deja ver en Marcos 14:63, donde dice que entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? En el caso del juicio injusto contra Yeshua HaMashiach. Y fíjense que siendo Cohen Gadol, el mismo Cohen Gadol se rasgó los vestidos. ¿Cuál es la enseñanza? Que este mismo varón Anás desconocía totalmente lo que establece la Torah. Totalmente un desconocimiento total de lo que el Eterno establece en la Torah, porque un poquito más adelante vamos a ver todo lo que esto significa, por qué les estoy mostrando todos estos requerimientos, qué tiene que ver todo esto con el Cohen Gadol y con los Kohanim. Fíjese que al Cohen Gadol se le dice, ni entrará donde haya algún difunto. Mire la diferencia al Cohen Gadol, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. Analice eso. O sea, murió el papá de Aarón, murió su mamá, lo sepultaron, pero
Pero Aarón no podía estar allí ni por su hermano, ni por su hermana. Es un proceso. No se contaminará, o sea, no se hará inhabilitado. Y mire qué interesante que la Torah dice, Be'al-kol nafshot met. Mire aquí cómo todo cambia. Be'al-kol nafshot met. De nefesh. Fíjese que entonces, si nefesh se traduce como alma, pues entonces, kol nafshot met. Si fuese así, si lo tradujésemos entonces como alma, aquí diría toda alma muerta. Porque met es muerte. Met es muerto, un muerto. Pues entonces aquí ya estamos viendo, si se tradujera como alma y asumiéramos que es correcto, pues aquí nos está diciendo toda alma muerta. ¿Me explico? Y eso es lo que les estoy señalando. A su conveniencia, en algunos lugares traducen nefesh como alma, pero aquí no les quedó otra opción y aquí tienen que establecerlo como es. Y en el hebreo, si usted va al hebreo, si lo lee en el español lo que le dice es difunto. Pero en hebreo nos dice kol nafshot met. O sea, todo pescuezo donde ya no es viviente, todo cuerpo que está muerto. Dice lo yabole aviv, o sea, ni por su papá, uleimo, ni por su mamá, lo itamá. O sea, no se va a hacer incongruente o inhabilitado con la santidad de Hashem. ¿Se entendió esto hasta aquí? ¿Está claro? ¿Me explico? Yo creo que está claro ese concepto, ¿verdad? Así que siempre que veamos alma, debemos saber que se refiere entonces, el nefesh no es tal cosa como un alma, es un cuerpo terrenal viviente. Aquí hay otro señalamiento para el Cohen Gadol en el verso 12, donde le dice, no saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque sobre él está la consagración del aceite de la unción de su Dios. Yo, el Señor, no saldrá. Entonces, cuando lo leemos en el español, entendemos que iba a estar allí. ¿Por cuánto tiempo? Entonces, imagínense, él tiene su familia. Había 24 órdenes sacerdotales. Él necesitaba ir a su hogar también. Por eso es que lo que esto significa, no saldrá, lo que significa es que no debía renunciar o no podía abandonar el ministerio para el cual el Eterno lo había distinguido. Recuerda que ahorita leí una frase en hebreo donde dice Milei Yado, o sea que el Eterno llenó su mano. Cuando el Eterno lo consagró, lo distinguió, lo apartó, y como es un llamado directo de Hashem, él no podía renunciar o abandonar el ministerio por el cual Hashem lo llamó. Es lo que significa no saldrá. No se debe interpretar literalmente, porque no haría sentido. Cuando vamos al verso 13 hasta el 15, le dice, tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará una viuda, ni una divorciada, ni una mujer privada de su virginidad, ni una prostituta. Esto no es discrimen. Lo que está diciendo es, tomará por esposa una mujer virgen de su pueblo. Mire la razón aquí. Así no profanará su descendencia en medio de su pueblo, porque yo soy el Señor que lo santifico. Esta es la firma de Hashem. Ahorita vamos a ver por qué es todo esto, por qué no se profana su descendencia. Mire otro requerimiento. El Señor habló a Moshe diciendo, o sea, Adonai le habló a Moshe, habla a Aarón y dile, a través de sus generaciones, ningún descendiente tuyo que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Tampoco es discrimen de Hashem contra las personas con diversidad funcional. Ellos podían comer de las ofrendas que traían los adoradores, pero Cohen que tuviera algún defecto físico no podía jamás entrar al lugar santo, no podía ofrecer ninguna ofrenda en el altar del holocausto, menos ofrecer el incienso y menos aún entrar en el lugar santísimo. ¿Ok?
Ya hemos visto, amados, los requerimientos para los sacerdotes, los requerimientos para el sumo sacerdote, y Moshe nos va llevando en una escala ascendente y ahora nos va a presentar los requerimientos de Hashem para las ofrendas que el pueblo trae. Mire qué categórico es Hashem, donde le dice, di a Aarón y a sus hijos. Mire qué clase de palabra, amados. Que traten con reverencia las cosas sagradas de los hijos de Israel. Nuevamente, para que no profanen mi santo nombre. ¿No le está curioso eso? No profanar el santo nombre del Eterno. ¿Cuál será el santo nombre de Hashem? En aquello que me han consagrado. Note que está firmado, yo el Señor. Diles, a través de sus generaciones, todo hombre de sus descendientes que estando impuro, estando inhabilitado, se acerque a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran al Señor, miren la consecuencia, tal persona será excluida de delante de mí, yo el Señor. O sea, Ani Adonai. ¿Sabe qué es lo que dice en hebreo allí esa palabra? Excluido, karet. Será cortado. Cuando vamos a los versos 4 al 7, hablando de las ofrendas que el pueblo traía, ahora le dice a los descendientes de Aarón, el que sea leproso, el que padezca flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté apto, hasta que esté habilitado. El que toque alguna cosa inmunda por contacto con un cadáver, o la persona que haya tenido emisión de semen, o quien haya tocado cualquier reptil y por tanto ha quedado impuro, o quien haya tocado a alguien impuro, fuera cual fuera su impureza, la persona que lo toque quedará impura hasta el anochecer y no comerá de las cosas sagradas hasta que haya lavado su cuerpo con agua. A la puesta del sol quedará purificado. Después podrá comer de las cosas sagradas porque estas son su alimento. O sea, hay un proceso, hay un orden donde esta persona debía mantenerse separado de lo sagrado hasta que estuviese habilitado. ¿Me doy a entender, amados? Por eso dentro de estos requerimientos ahora en términos de las ofrendas que se presentaban a Hashem le dice, no comerá un animal mortecino ni uno despedazado, contaminándose por ello. Ani Adonai. Cuando vamos al hebreo dice nevelá utrefá. O sea, nevelá es animal mortecino. Un animal que se encontró muerto, que no se sabe cómo murió, cuánto tiempo lleva muerto. Eso no es apto con la santidad de Hashem. Tampoco un animal que ha sido despedazado o lastimado por alguna fiera. La Torá le dice, lo yohal, o sea, no lo comerás. Letumá va ani Adonai, o sea, no te vas a hacer incompatible con la santidad. Ani Adonai, yo Adonai. Esas son las ofrendas. Esos son los animales. Note que ahora le dice, el Señor habló a Moshe, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles que si alguno de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel presenta su sacrificio en cumplimiento de cualquier voto o de cualquier ofrenda voluntaria que se presente en holocausto al Señor, en Olá, mire lo que dice después de la coma, para que les sea aceptado, será un macho sin defecto. Por eso lo tengo señalado. Sin defecto, sea toro, cordero o cabrito, no ofrecerán ningún animal con defecto porque no les será aceptado. Note cómo va Hashem, requerimientos para el Cohen Gadol, cómo debían tratar las ofrendas, cómo debían cuidarse los descendientes de Aarón, si había lepra, si había flujo de semen, si había algún acto de incompatibilidad con la santidad de Hashem.
y ahora les está regulando los animales que iban a traer para la ofrenda. No deben ser animales con defectos físicos. Y aquí es categórico en el verso 22. En el verso 22 le dice, el animal ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o tiñoso, no lo ofrecerán al Señor. No pondrán de ellos una ofrenda olá sobre el altar del Señor. Entonces yo les llevo un giro un poco más adelante en la historia de Israel. Y cuando vamos a Malaquías 1:6 al 8, wow, mire lo que dice el Eterno a través del profeta Malaquías al pueblo. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Dice Hashem. Y si yo soy el Adón, ¿dónde está mi temor? Dice Adonai de los ejércitos, Adonai Sebaot. Mira quién le está hablando, amados, a vosotros sacerdotes. ¿Y qué hacían los Coanín? Que menospreciáis mi nombre. La palabra en hebreo es que disminuyen mi santidad, que profanan la santidad. Y entonces ellos se atreven a preguntarle, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Fíjese que venimos estudiando no profanar la santidad del nombre de Adonai. Entonces la pregunta del profeta, ¿verdad? En el mensaje del Eterno, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mírelo allí. Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? Mírelo aquí. En que decís, la mesa de Adonai es despreciable. Mire qué clase de palabra. La mesa de Adonai es despreciable. Recuerde usted que en un momento dado en la trayectoria por el desierto, el pueblo decía, tenemos fastidio de este maná, porque lo único que ven nuestros ojos es este man. Y tenían fastidio, decían ellos. Entonces aquí dicen los Coanim que la mesa del Eterno es despreciable. Entonces esto da paso a uno a preguntarse, oye, ¿y si estos son algunos de los Coanim que están presentando este señalamiento que la mesa de Adonai es despreciable? Yo no me quiero imaginar cómo estaba el pueblo. Porque mírelo aquí. Cuando presentáis un animal ciego, amado, hay que tener fuerza de cara para un Cohen llegar al Mishkan con un animal ciego para presentárselo a Hashem. Él le dice, cuando presentas un animal ciego para el sacrificio, no es malo. Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, no es malo. ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice Adonai Sebaot. En otras palabras, si tú se lo llevas al líder, al gobernante, lo va a recibir. Entonces, ¿por qué venimos diciendo todo esto, amados? Mírenlo aquí. Ambos, el animal y el que lo ofrecía, eran del Mashiach. Mírenlo aquí. El nombre de la santidad de Hashem, ¿sabe quién es? Mashiach. ¿Se acuerda que hemos estudiado Hayom? Hayom. Si Hayom escucha su voz, si hoy escucha su voz, y a veces pensamos, hoy es el día. No, Hayom es Mashiach. Hayom es Mashiach. Aquí cuando hablamos el nombre de la santidad de Hashem, ¿quién es el nombre de la santidad de Hashem? Mashiach. ¿Por qué el Eterno está tan cuidadoso en hacer estos señalamientos y todos estos requerimientos? Porque tanto el animal como el que lo ofrece eran del Mashiach. Ofrecer un animal con defectos es profanar a Mashiach. Es por eso que el Cohen y el animal debían estar libres de defecto. Es por eso que la descendencia del Cohen no podía mezclarse con una prostituta, no podía proceder de una prostituta, porque entonces estaría profanando la santidad del nombre de Hashem, que es Mashiach.
esto lo tomo del análisis del profesor, donde él dice, Yeshua HaMashiach estaba representado tanto en el animal que se acercaba al sacrificio como en el Cohen que lo ofrecía. ¿Se acuerda que cuando estudiamos la ofrenda de Yom Kippur, era como tener fragmentado todas las funciones de Mashiach en diferentes ofrendas? Lo mismo está pasando aquí. O sea, Yeshua HaMashiach era la ofrenda que se presentaba, pero también era el Cohen. Por eso es que está representado tanto en el animal que se acercaba como en el Cohen que lo ofrecía. Todos representaban a Yeshua HaMashiach. Por eso aquí señalo, amados, que todo este sistema pedagógico, todo es una pedagogía, es Kodesh. Fíjese que no estoy diciendo que es Kadosh. Todo este sistema pedagógico es Kodesh. Kodesh es santidad. Hashem es el propietario. No es una invención de Moshe. Esto no se lo inventó Moshe, ni Aarón, ni los levitas. Esto viene de Hashem directamente y Hashem es santidad. Todos estos requerimientos para los Kohanim, el Cohen Gadol, amados, que ciertamente que representaban un desafío para las emociones del Cohen, para los sentimientos y para su carne. Amado, eso no se pone en duda jamás. Seguramente que era un desafío para ellos. Pero ellos nacieron levitas. Ellos eran Kohanim. Ellos eran escogidos, distinguidos por Hashem. Por tanto, estos eran los requerimientos para todos los levitas. Y amados, y ni hablar para los descendientes de Aarón, porque los descendientes de Aarón exclusivamente eran los que podían ser sumos sacerdotes. Por eso es que el verso 32 y 33 dice, mírenlo aquí, amados, no profanen mi santo nombre, pues yo he de ser santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy Adonai el que los santifico. Fíjese, por eso es que dice que Él es Kodesh, Él es santidad, y Él es el que santifica. El Kodesh, ¿qué hace? Hace Kadosh. ¿Me doy a entender? El Kodesh es el que hace Kadosh o hace Kedoshim. Y aquí le añade que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Aquí donde vamos con esto, amados, que Moshe nos ha mostrado, como les decía ahorita, un espiral ascendente. Desde la Parashá Kedoshim nos describió la santidad en el pueblo y allí las instrucciones eran para el cuerpo de Mashiach. El cuerpo de Mashiach. Esta Parashá, las instrucciones son para los levitas, de donde procedían los Kohanim, y para los descendientes directos de Aarón, de donde procedía el Cohen Gadol, es decir, que representan metafóricamente a la cabeza del cuerpo, que es Mashiach. El Shabbat pasado le hablaba el Eterno al cuerpo, pero hoy está hablándole a los que representan la cabeza de ese cuerpo. Y Shaul nos dice en Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. ¿A quién dio por cabeza? Yeshua HaMashiach por cabeza. Sobre todas las cosas a su congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de quien todo lo llena en todo. Por eso es que dice que el Eterno ha dejado muy claro qué es la santidad. Cuando alguien es santo y cómo alguien es santo. ¿Y sabe por qué viene todo esto? Todo este espiral y todo este andamiaje, mira dónde nos va a llevar. Todo esto es para llevarnos a Vaikra 23. ¿No le parece a usted sumamente interesante por qué todos esos requerimientos en los Kohanim, en el Cohen Gadol, en las ofrendas? No podía tener defecto físico el animal, no podía estar inhabilitado el Cohen Gadol tampoco, porque todo este preámbulo, todo este andamiaje nos va a llevar ahora a Vaikra 23. Y mire allí, cuando vamos a los versos 1 al 3 dice, Adonai habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles
Mírenlo aquí, lo marco. Las fiestas solemnes de Adonai. Las fiestas solemnes de Adonai. Mis fiestas solemnes que proclamarán como asambleas sagradas son estas. Fiestas solemnes. Vamos a ver cómo lo dice en el hebreo. Mire que en el hebreo dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, Daber el Bene Israel beamarta aleichen, Moadei Adonai. Moadei Adonai. Moadei Adonai. ¿Qué es Moadei Adonai? Mire que cuando vamos a Baikra 19:21, él traerá a Adonai su ofrenda por la culpa a la entrada del tabernáculo de reunión. Note que no va a usar Mishkan. Un carnero como sacrificio por la culpa. Cuando vamos al hebreo, dice Bebiet, dice Ashamó, o sea, por su culpa, Ashamó. La Hashem, está hablando del pecado Hasham, de los que la persona no estaba consciente. Por eso dice Bebiet Ashamó, la Hashem, el Petach Ohel Moed. Fíjese que dice Ohel Moed, Petach, es de patach, de abrir, de apertura. O sea, la entrada del Ohel Moed, la tienda Moed. ¿Qué es Moed? Vamos a ver qué es Moed. Como resultado del pecado con el becerro de oro, usted sabe que la consecuencia es que Moshe saca el Mishkan de en medio del campamento de Israel. ¿Se acuerda de eso? Moshe lo saca del medio del campamento, lo saca de allí. ¿Y qué trae como consecuencia? Que el Mishkan pasó a llamarse tienda del encuentro, Ohel Moed. Ohel Moed, tienda del encuentro. ¿Cuál fue la consecuencia? Que todo el que iba a ofrecer o acercar algún sacrificio al Eterno tenía que llegar hasta donde estaba el Ohel Moed. ¿Lo captó? Tenía que salir allá, a donde Moshe la puso. Por eso es que Ohel Moed, el Eterno ahora dice en el verso 2, Moadei Adonai. Moadei Adonai. ¿Qué es Moadei Hashem? Mírelo aquí, amado. Mire lo que eso significa. Los encuentros con Hashem. Moed significa encuentro. Ohel significa tienda, tabernáculo. Por eso Moed significa encuentro. Es una cita en el tiempo que trasciende el lugar. Por eso esta cita en el tiempo, independientemente del lugar donde estemos, ahora mismo en Jerusalén, ahora mismo para que usted tenga una idea, en Jerusalén ahora mismo son las 12 de la noche. Ahora mismo mientras estamos aquí. En España son las 11 de la noche ahora mismo. O sea, ya ellos te pidieron Shabbat hace rato. Pero fíjese que independientemente de la parte del mundo donde estén, el Shabbat es una cita, es un Moed, es un encuentro que trasciende el lugar. ¿Se entendió eso? Moadei Adonai, los encuentros con Adonai. Pero ahora la Torah dice en el verso 2, Mikraei Kodesh, en el 23:2. Mikra viene de Kará, que significa llamar. Por lo tanto, Mikra es llamamiento. Por eso cuando vamos aquí, Mikraei Kodesh, llamamientos de santidad. Fíjense que dice Mikraei Kodesh, no dice Mikraei Kadosh. Mikraei Kodesh, de santidad. Llamamientos de la santidad. Un Moed es una cita con Hashem. Es un llamamiento de su santidad Eloah. Si usted comprende esto, amados, ya usted debe imaginarse la importancia que tiene todo lo que nosotros hacemos en este lugar para el Eterno.
Porque fíjese que dice que son llamamientos de la santidad. Mikrei Kodesh, llamamientos de la santidad. Fíjese que esto es muy diferente a decir fiestas solemnes. No es lo mismo decir fiestas solemnes porque daría la impresión que la fiesta de por sí intrínsecamente es santa. No, amados. La única santidad, el único Kodesh es Adonai. Y Adonai es el que hace Kadosh. Adonai es el que santifica. Por eso son llamamientos de la santidad. No son fiestas solemnes. No son, amados, no es eso. Son llamamientos de la santidad. Un Moed es una cita con Hashem. Es un llamamiento de su santidad. ¿Quién es su santidad? Eloah, Adonai. Mírenlo aquí, un Moed no es una santa convocación. La santidad es Hashem. Y es Él, es Adonai, quien establece las condiciones del encuentro. ¿Sí o no? Las condiciones del encuentro las estableció Hashem todo el tiempo. Porque este sistema completamente es de Hashem. Todo es de Hashem. Miren dónde comienzan los Mikrei Kodesh. Los llamamientos de santidad. ¿Con cuál comienza el llamamiento de santidad? ¿Quién hace el llamamiento de santidad? ¿El Roé? ¿El cuerpo consejero? No, amados. Ni Moshe. Mikrei Kodesh. Y mire cómo comienza diciendo 6 días se trabajará, pero el 7º día será, mire, sábado de reposo, dice en español. Y habrá una asamblea sagrada. Da la impresión que la asamblea, lo sagrado de la asamblea es por ella misma. Por sí la asamblea es sagrada. No, amado, ni por ahí. Ningún trabajo harán. Es el sábado consagrado al Señor donde quiera que habiten. Pero cuando usted va al hebreo, Sheshet Yamin Teazeh Melachá Ubayon Hashevi, mire cómo dice la Torah, Shabbat Shabbaton Mikra Kodesh. Mírelo aquí. Shabbat Shabbaton Mikra Kodesh. O sea, te está diciendo que el Shabbat, el 7º día, Sheshet Yamin Teazeh, dice Melachá Ubayon Hashevi, o sea, los 6 días. Pero el Shabbat es un Shabbat Mikra Kodesh, es una convocación, un llamado de la santidad. Por eso dice, Kol Melachá lo ta'asu, dice Shabbat hi, o sea, es el Shabbat la Hashem para Hashem Behol Moshboteihen, o sea, para todas sus generaciones, sus habitantes, sus casas, sus moradores. Por eso es que dice, amados, que el Shabbat es un Mikra Kodesh. Por eso respondemos a la invitación que nos hizo Hashem, la santidad al Shabbat. Amado, esto es poderoso. Hashem es Kodesh. Tú y yo somos Kadosh. Los Kedoshim nos reunimos en las citas del Kodesh. Hashem es Kodesh. Y tú y yo somos Kadosh. Y los Kedoshim, o sea, todos nosotros que somos Kedoshim, nos reunimos en las citas del Kodesh, de la santidad. Citas de la santidad. Es por eso que nos reunimos en Shabbat y no en el día del sol. Porque ¿quién cambió eso? Mira cuando vamos a la Torah desde el principio, Bereshit capítulo 2, verso 1 al 3. Mira, amado, Baihulu, o sea, terminó Hashamay, los cielos, Behaaret y la tierra, Behol Sebaan, o sea, todo su ejército. Baihal, terminó Elohim, Bayon Hashebi, o sea, el 7º día, Melachtó. Asher asa, de todo lo que Baishbot, Bayon Hashebi, Mikol Melachtó, Asher asa. O sea, Hashem, ¿qué hace Hashem? Cesó. Shabbat es cesación. Míralo aquí. Baishbot. Bayon Hashebi, Mikol Melachtó, Asher asa. De todas las labores que Hashem, de todo lo que Hashem creó, de todo lo que Hashem hizo, en el 7º día Hashem cesó. Shabbat es cesación. Shabbat no es descanso. No es día de reposo. Shabbat es cesar. Shabbat es terminar una actividad. Cesarla, cortar. Porque el Shabbat es un instrumento, es una cesación que nos lleva ¿a dónde?
¿Cuál es el reposo verdadero? Menujá. La palabra es menujá. Ese es el reposo. Shabbat, cesamos de las tareas, de los trabajos. El séptimo día cesamos de esas tareas porque vamos a entrar ¿a qué? A menujá. Hacemos Shabbat para entrar a menujá. Cesamos ¿para qué? Para descansar. Ese es el verdadero descanso. ¿Se comprendió eso, amados? Entonces mire qué interesante. Porque en el hebreo dice, Vaibarech Elohim et Yom HaShevi, o sea, que Adonai lo bendijo. Y Ebarech Elohim et Yom HaShevi, Vaikadesh, o sea, lo santificó todo. Kibo Shabbat Mikol Melachto Asher Bara Elohim La Azot. ¿Qué hace Hashem con ese séptimo día? Hashem lo santifica, Hashem lo hace santo. El Kodesh santificó el séptimo día. ¿Y qué hace Hashem? Hashem dice, oye, estas son mis convocaciones de santidad. Es como si llegara una proclamación aquí, una proclama que dice, su santidad Eloa dice que los invita el séptimo día a este lugar, a un encuentro con la santidad. ¿Qué clase de diferencia? Nos espera en una fiesta solemne. Y usted dice una fiesta solemne, olvídate, esto es, ¿piensan en qué? En otras cosas menos en la santidad. Pues miren, no son fiestas solemnes, son Mikrae Kodesh, son llamamientos de la santidad, llamamientos de santidad. Y mire cómo lo cierra. El verso 2 del capítulo 23 cierra, y lo que estoy tocando es solamente el Shabbat, dice, Ele en Moadai. Fíjense que ahora no dice Moadei. Ahora dice Moadai. Ele, estas, ellas. Estas son ¿qué? Moadai. Mis citas. Mírenlo aquí. Estas son mis citas. Moadai. Moed, lo ve aquí. Moed, encuentro. Ohel Moed, la tienda del encuentro. Entonces ahora Hashem dice todo esto, empezando con el Shabbat, Ele en Moadai. Todas estas son mis citas. ¿Cuáles son las citas? ¿Con cuáles comienza? Esto no es invento de los israelitas, amados. Todo esto es el plan del Eterno para tenernos cerca de Él. ¿Con cuál comienza? Shabbat es una Mikra Kodesh, que es cada 7 días. Ya usted y yo debemos saber que Hashem nos está invitando. Ya Hashem nos extendió una invitación de santidad para el otro. Es una invitación de la santidad. Y como es una invitación de la santidad, ¿sabía usted, amados, que en Shabbat, un día como hoy, ¿sabía usted que Hashem tiene una consideración especial por todo el clamor que usted hace ante Él y sus peticiones y sus súplicas en este día, más que cualquier otro día de la semana? ¿Sabía usted eso? Y muchas de las bendiciones que tú vas a disfrutar en los 6 días de actividad, ¿dónde Hashem te las concede? Aquí, en el Shabbat. Por eso es que esto es tan importante, amados. Por eso es que dice, mire cómo le dice Shaul a Timoteo. Según de Timoteo 1, 8 al 9. No te avergüences del testimonio de nuestro Adón, ni de mi prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Y mire lo que le dice ahora. Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado, mírelo aquí, amados. En los escritos del pacto renovado dice que nos ha llamado con un llamamiento santo. ¿Cómo se dice eso en hebreo? Mikra Kodesh. Mikra Kodesh. Mikra de Kará, llamar. O sea, Mikra es un llamamiento Kodesh, un llamamiento de la santidad. Y Shaul le está diciendo, mira, recuerda que el Eterno te ha llamado con llamamiento santo. Pero mírenlo aquí, amado, no según nuestras obras. Yo no soy santo por mi cuenta. Usted no es santo por su propia cuenta.
Usted y yo no somos santos porque somos buenos, somos santos porque Hashem nos santificó. Según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Yeshua HaMashiach, ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Miren aquí, amados. Agios, santo, clesis, llamado agios, santo. Llamamiento santo. Por eso es que finalmente, cuando vamos a Romanos 1:4, fíjese que dice la Torah respecto a Yeshua HaMashiach, que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad. Por eso lo tengo allí con el grillete en rojo. Por la resurrección de entre los muertos, Espíritu de Santidad. Espíritu de Santidad, y escuche esto, poder de la santidad. Ahora usted puede hacer el link, porque venimos hablando de Kodesh, 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 Kodesh. Y como la santidad es Hashem, Hashem nos ha dado ¿qué? Poder de la santidad. Nos ha dado Ruach HaKodesh. Mírelo aquí, Ruach HaKodesh. El poder de su santidad. Es lo que Hashem nos ha dado. No es correcto decir Espíritu Santo. Y menos ponerlo con letras mayúsculas. Peor aún, decir que es la tercera persona de la Trinidad. Cuando usted dice poder de la santidad, espíritu de santidad, no es lo correcto. Es poder de la santidad, como lo establezco aquí, poder de la santidad. Cuando usted dice poder de la santidad, automáticamente queda pulverizada la doctrina de la Trinidad. Porque la doctrina de la Trinidad no es Torah. Es totalmente contrario a lo que establece la Torah. Porque mire lo que implica espíritu de santidad o Espíritu Santo. Mire, decir Espíritu Santo da la impresión de que hay un espíritu pululando en los aires, un espíritu que fue santificado por alguien. Entonces, ¿quién es el único que es Kodesh? Adonai es Kodesh. Quien único puede santificar es Adonai. Entonces Adonai lo que hace con nosotros es que nos da poder de santidad. No es lo mismo decir que Adonai nos dio poder de santidad, que usted y yo tenemos poder de la santidad, que decir que tenemos el Espíritu Santo. No es lo mismo, amados. No es lo mismo. No es correcto decir Espíritu Santo, porque daría la impresión de que hay un espíritu pululando y que es un Espíritu Santo y que ese espíritu... Y hay personas que lo dicen, muchachos, mira, le entró el Espíritu Santo y empezó a brincar. No, pero... ¿ah? Exactamente. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿qué? Usted lo busca en la Torah, Ruach HaKodesh, poder de la santidad. ¿Qué es el poder de la santidad? Míralo aquí, amados. Ruach HaKodesh es la mente del Mashiach. No es lo que dice Shaul. Ustedes tienen la mente de Mashiach. ¿Qué es la mente de Mashiach? Poder de santidad. Ruach HaKodesh es la influencia de Hashem. Eso es muy diferente, amados, a decir Espíritu Santo. Totalmente diferente. Porque todos estos Mikra Kodesh, lo que hace Hashem cuando envía a ti y a mí el poder de la santidad, como Él es Kodesh, y Él hace una convocación que es de santidad, pues entonces Él necesita habilitarte para que tú respondas al llamado de la santidad, dándote ¿qué? Poder de santidad. ¿Por qué usted cree que usted y yo podemos estar aquí un Shabbat adorando a Hashem? No nos pesa el Shabbat, no nos pesa la Torah, no nos pesan los Moadim, porque todas las convocaciones de la santidad de Hashem, empezando por Pesach, amados, todas nos hablan de Mashiach. Todas. Comenzando por Pesach. Panes sin levadura, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pan sin levadura, amados, sin pecado. El Sefirat HaOmer, el que resucitó, está a la diestra de Hashem. Está en el Mishkan celestial, en el lugar santísimo, ministrando en favor tuyo y mío. Amados, Shavuot,
la circuncisión del corazón. Precisamente esto, cuando viene Ruach HaKodesh sobre nosotros, está ahí. Yom Teruah está ahí. Yom HaKippurim está ahí. Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah. Todo es Mashiach. Todo es Mashiach. Entonces, amado, a veces dicen, oye, pero es que qué interesante, 1 Corintios 16:8, ya Yeshua había muerto hace rato y había resucitado y estaba ministrando en el Mishkan celestial. Entonces Shaul dice a los corintios, pero me quedaré en Efeso hasta Pentecostés, hasta Shavuot. O sea que estas Mikra Kodesh se seguían celebrando. ¿Por qué estáis ahí? ¿No celebra la iglesia cristiana Pentecostés aún hoy en el siglo XXI? ¿Verdad que celebran Pentecostés? Porque yo fui pentecostal más de 45 años y yo iba a las celebraciones de Pentecostés que se hacían en Ponce. ¿Y cuál es el énfasis de Pentecostés? El derramamiento del Espíritu Santo. Ese es el enfoque dentro del cristianismo. Pero el enfoque que presenta la Torá realmente del día de Pentecostés, el día de Shavuot, es Ruach HaKodesh, es cuando viene poder de santidad. No es el derramamiento del Espíritu Santo, es el poder de santidad. Entonces la pregunta es, oye, si celebras Pentecostés, ¿por qué no celebras Shabbat? Porque el que hace la Mikra Kodesh de Shavuot es el mismo el que hace la de Shabbat todas las semanas. Entonces, ¿quién le dijo a la iglesia cristiana que el día del Eterno es el domingo? ¿Cuál usted cree que va a ser una de las señales que va a usar Hasatán y los enemigos del reino del Eterno? Si no es precisamente conocer perfectamente como hicieron en la mal llamada Santa Inquisición a quienes amaban a Hashem, porque se reunían en sus hogares los viernes al atardecer a encender las luminarias. Usted y yo somos los más fáciles de descubrir, porque adoramos a Hashem en Shabbat, estudiamos la Torah en Shabbat, celebramos las Moadim Kadosh que dice la Torah. Y yo pido al Eterno y oramos consistentemente día tras día, Shabbat tras Shabbat, para que el Eterno siga alumbrando los ojos del entendimiento de los líderes cristianos que despierten. Porque piensas tú que el Eterno que estableció las Mikra Kodesh, los llamamientos de santidad, Hashem después que los convocó, Hashem va a cancelar un llamamiento de santidad. ¿Piensa usted que Hashem va a cancelar el Shabbat? Yo no quiero estar en la posición de líderes con autoridad dentro de los cuerpos de fe cristianos donde categóricamente enseñan que la Torah está abolida. Y quiero una herejía más grande que la Iglesia Católica le llama a su líder su santidad, el Papa. Su santidad, amado, es una herejía. Eso es un hombre que come arroz y habichuela y frijoles como usted y como yo. Kodesh es Adonai, es el único que es santidad. Ningún hombre puede ser santidad. Y cierro con esto, amados. ¿Sabe lo que es profanar la santidad del Mashiach? Si usted y yo creemos en algún momento que Mashiach es un hombre como usted y como yo, estamos profanando su santidad. Porque Yeshua HaMashiach no puede ser un hombre como usted y como yo. No puede jamás en la vida ser como usted y como yo. Porque estaría inhabilitado para redimirnos del pecado. Entonces, si yo le doy a Yeshua HaMashiach la facultad, el título y la estamina de ser un hombre terrenal como usted y como yo, estamos lacerando su santidad. Estamos lacerando y profanando la santidad del nombre de Adonai, que es el Mashiach. Porque todo esto, en resumen, nos está hablando de que el Eterno quiere estar con nosotros. Por eso hay todo un programa pedagógico de Moadim Kadosh a través de todo el año para que nos acerquemos a Él, porque Él nos ha invitado, porque quiere tenernos cerca de Él. Que así nos ayude Hashem, amados. Padre, gracias te doy en este Shabbat. Abba, gracias por la palabra que has puesto en mis labios para compartir con mis hermanos, Hashem. Permite, Padre, que esta palabra pueda ser interiorizada, que pueda ser comprendida, que pueda ser recibida, Abba. Y que todos aquellos que puedan estar en contacto con esta Torah, Hashem, tú alumbres los ojos de su entendimiento.
De una manera, Padre, muy especial, yo te pido, Padre, por favor, alumbra los ojos del entendimiento de los líderes cristianos. Padre, que comprendan de una vez y por todas que tu Torah no está abolida, que eres tú el que hace las convocaciones de santidad, que eres tú la santidad, y tú nos llamas a acercarnos a ti, Hashem, porque tú eres quien santificas. Nos has dejado todo un programa pedagógico, Hashem, para que durante todo el año nos acerquemos a ti. Es un programa pedagógico, Hashem, para reconocer la obra perfecta de Yeshua HaMashiach en el madero. Y ayúdanos, Hashem, a que jamás, Hashem, podamos nosotros profanar tu santo nombre. Que jamás profanemos al Mashiach. Manténnos, Padre, alejados de todo aquello que pudiera profanar y contaminar la santidad de tu nombre. Que podamos vivir cada día con temor y temblor delante de ti, Hashem, dando honor a tu nombre, como personas que hemos sido distinguidos en este mundo, llamados por ti, en convocaciones de santidad, convocaciones de tu santidad, Hashem, para agradarte y vivir para ti. Que desde este Shabbat en adelante, Padre, podamos ver este séptimo día de una manera muy diferente como quizás lo habíamos visto antes. Que podamos verlo, Hashem, como que eres tú quien cada 7 días nos hace un llamado. La santidad nos llama al encuentro contigo, Hashem. Por eso, gracias. Gracias, Abba, porque Yeshua HaMashiach fue quien habilitó todo esto a nuestro favor. Gracias, Abba, porque Yeshua HaMashiach es quien habilitó todo este proceso pedagógico, nos activó, nos injertó en él para ser partícipes de esta rica savia, de la luz espiritual, Hashem, en medio de este mundo que está en oscuridad y tinieblas. Padre, gracias te damos en el nombre de Yeshua HaMashiach y decimos amén. Amén, aleluya. Una vez más te ha hablado el pastor Carlos J. López Rovira, líder espiritual de esta hermosa congregación Casa de Simiente, la Keilah Bet Será, desde aquí, desde la ciudad de Vega Baja, Puerto Rico. Recibe un fuerte abrazo, paz y bendición del Eterno para ti y los tuyos, y nos volveremos a ver el próximo Shabbat, si así nuestro Padre Celestial lo permite, y mientras tanto te decimos Shabbat Shalom. Yevarechecha Adonai Beis Merecha Yair Adonai Panav Elecha Bejunecha Is Adonai Panav Elecha Be'asen Lecha Lecha Shalom. Así bendeciréis a los hijos de Israel, es decir, a ellos. Te bendiga Adonai y te guarde. Haga resplandecer Adonai su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva Adonai su rostro hacia ti y ponga en ti Shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo les bendeciré en el nombre de Yeshua HaMashiach. Isaías
26:3 dice: y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias por su visita. Esperamos compartir con usted el próximo Shabbat. Permítenos ser de bendición a otros. Comparte este video, dale like y síguenos. Esperamos que este servicio haya sido de bendición a tu vida, que seas muy fortalecido. Luego de este hermoso Shabbat, que Hila Betzera les desea una buena, hermosa y maravillosa semana. Shavua Tov.